la bienvenida a aquellos que están visitándonos, algunos por primera vez. Entre los que están por primera vez, si mal no me equivoco, está la mamá de nuestra hermana Telma. Bienvenida sea, bienvenida sea. También por primera vez está mi gran amigo Benjamín Campos. Benjamín Campos. Bienvenido sea, hermano. Y también entonces ahí tenemos a nuestro amigo Jesús Solórzano, quien también nos está visitando por primera vez. Nos gustan las historias de un final feliz. ¿A quiénes les gustan las historias de un final feliz? No las historias con un triste final. No nos gustan las historias donde el mal triunfa. Nos quedamos con esa espinita, ¿verdad? Terminó la película y entonces, ¿qué pasó? Preguntamos. ¿Triunfó el mal sobre el bien? Pues en esta serie de mensajes sobre relaciones rotas, un tema súper delicado, un tema súper sensible, relaciones rotas. Es muy triste. Hemos visto en 2 mensajes en este mes sobre ese tema de cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y la idea original de ellos era matarlo. Pero uno de ellos intervino y dijo, no lo matemos. Vendámoslo para que podamos obtener dinero. Lo vendieron como esclavo. Engañaron a su padre. Su padre lo dio por muerto por 20 años. 20 años en los cuales José sufrió lo duro de la esclavitud. Injusticias, mucho sufrimiento, no solo físico, también un sufrimiento emocional. Tuvo su reencuentro con sus hermanos y ¿qué pasó? Un final feliz, ¿verdad? Lloraron y sus hermanos cuando lo vieron sintieron tristeza, quizás por el miedo a ser castigados, no un verdadero arrepentimiento, pero José sí los perdonó y los perdonó de corazón. Génesis capítulo 50 termina con la reconciliación de José con sus hermanos, hablándoles al corazón, diciéndoles, yo no soy Dios. Además, ustedes pensaron hacerme daño, pero todo lo que ustedes hicieron, Dios lo encaminó para bien. Tranquilos, no ha pasado nada. Qué final feliz. La historia de Jacob y Esaú, gemelos, y desde el vientre de su madre estaban peleando. Y nació Esaú, pero su hermano Jacob lo tenía agarrado del pie cuando nació. Así ocurrió en el parto. Y conocemos la astucia de Jacob y cómo engañó hasta su propio padre Isaac para quedarse con los derechos del primogénito. Esaú albergó odio hacia su hermano, hacia Jacob, y dijo, cuando se muera mi padre, lo voy a matar. Tuvo que huir Jacob para escapar de la ira de Esaú. Y qué final más hermoso, ¿verdad? La historia de Jacob y Esaú se reconcilian después de décadas de no hablarse. Es triste, pero aún entre nosotros, en nuestras propias familias, hermanos, hermanas, no se hablan. Yo no lo sé si es cuento chino o historia de que el dictador Daniel Ortega
cuando se muere la mamá de ellos, había tanto odio entre dos hermanos de ellos que cada uno fue al funeral distinto del ser querido. Pues, amados hermanos, el mensaje de la palabra de Dios para hoy no tiene un final feliz. Y yo no sé por qué voy a predicar de este mensaje, pero es el mensaje de Dios y Dios lo ha puesto en mi corazón. Quiero pedir, y no lo digo por decirlo nada más, a los jóvenes, por favor, tomen nota de la palabra de Dios de esta mañana. Vamos a estar hablando de la familia de David. Sí, les digo de todo corazón, tomen nota de cuáles son las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. David fue, punto suspensivo, y agregamos todos los adjetivos que queramos. David fue un gran militar, fue un gran poeta, fue un gran político. David fue un gran estadista. Y así podríamos continuar. Sin embargo, David no fue un buen padre. David puede enseñarnos mucho cómo arrepentirnos, cómo caminar con Dios. David puede enseñarnos muchas cosas, pero David no puede enseñarnos una familia modelo. La familia de David no es una familia modelo. Todavía ayer, conversando con una persona, me dijo, en mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, hay homosexuales, hay lesbianas, hay alcohólicos. Mire, yo celebré mis 50 años y nadie de ellos vino. Una familia con relaciones rotas. Y ese es el caso de David. Relaciones quebrantadas. Y ahí está la palabra de Dios para nosotros. David sí pudo haber tenido momentos muy felices cuando nacían sus hijos. Según la Biblia, él tuvo por lo menos 20 hijos y más. Y contando, 20 oficiales. Lean conmigo, por favor, si gustan. Primera de Samuel, estamos en Primera de Crónicas. El mensaje de hoy vamos a tomarlo de Primera de Samuel, pero lean este pasaje conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Aquí aparece la fotografía familiar. Sí, aquí tenemos lo que equivale a una fotografía. Imaginémonos esta fotografía. Está todo el familión reunido. Aquí dice, Primera de Crónicas 3, 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito. Tomen nota, ¿quién fue el primer hijo de David? Amnón. De Ahinoam, israelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Nafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana
de ellos. Hasta ahí la lectura de el familión, los reconocidos de David. Y aquí tenemos la fotografía. Todo tipo de color de piel, ojo, todo tipo de ojos, cabellos distintos, complexión física distinta. Aquí tenemos la fotografía de todo el familión de David. Y David ahí en medio. Nos imaginamos esa fotografía, pero vemos los ojos de los que están en la fotografía. Y notamos en algunos odio, en otros tristeza. Algunos de ustedes han visto en realidad, los ojos de un asesino. Yo creo que ninguno de ustedes. Frente a frente, de alguien asesino de sangre fría. Tuve la oportunidad de ver uno. Y créanme esto. Así como lo pintan en los dibujos, ustedes ven que los ojos son distintos, una mirada distinta. Pues esa es la mirada que yo vi en esta persona. Luego supe que era un asesino. Vemos la fotografía de los hijos de David. Vemos distintas miradas. Los ojos son las ventanas del alma. Y los ojos dicen mucho. Ese es David. Bueno, vayamos a primero de Samuel, por favor, rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver, por favor, versículos 1 al 5. Y leo. Había ya reinado Saúl un año. Es segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel 13:1. Aconteció después de esto, y ya entre paréntesis, ¿después de qué? Bueno, al final de este mensaje vamos a regresar a esta frase. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, un primo. Y Jonadab era hombre muy astuto, un perverso. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Entre paréntesis, ¿qué es amor? Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Detengámonos ahí en la lectura, por favor. La Biblia, una de las cosas que a mí me convence, tengo varios argumentos que a mí, yo de corazón tengo convicción de que la Biblia es palabra de Dios. Uno de los argumentos es que la Biblia no oculta la verdad sobre sus personajes, y no importa si el personaje es el mismísimo rey David. La Biblia lo descubre. Aún cosas tan horribles y bochornosas y vergonzosas que nosotros no quisiéramos hablar en público. La Biblia lo denuncia, lo dice. Pues Amnón, el primogénito de David, violó a su hermana Tamar. Y dice más adelante, no lo vamos a leer, pero allí dice el texto que con esa misma pasión que él sentía, esa atracción sexual que tenía por su hermana,
era hija de padre, mas no de madre. Con esa misma pasión, cuando consumó el acto sexual, la odió. Con esa misma intensidad, la odió. Y la muchacha estaba llorando. Y él le dijo, lárgate. Ella empezó a razonar. No, hermano, así no. Sin embargo, llamó a su criado principal y le dijo, échame a esta a patadas y ciérrame la puerta. Y así lo hizo. La echó. Ella rasgó su vestidos que usaban las princesas de Israel y salió llorando. Se fue a refugiarse a la casa de su hermano Absalón. Noten, leamos aquí versículos 14 al 22. Lean conmigo el mismo capítulo. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo, ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Cuando llegó Tamar, donde su hermano Absalón, llorando, de una vez captó, Amnón ha estado contigo. Y él le dijo, sí, calla, hermana, es nuestro hermano, no digas nada. Pero dice que en su corazón aborreció a Amnón por haber violado a su hermana. Continúa diciendo el texto bíblico del versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que están junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y allí, detengámonos la lectura, allí en esa junta, alejado de la ciudad, él invitó a todos sus hermanos para una junta. Estaban quitando la lana a las ovejas y había un gran banquete. Dio órdenes a sus empleados más cercanos y les dijo, miren, cuando Amnón esté borracho, yo les daré la orden para que se abalancen contra él y lo maten. Y no tengan miedo. Yo enfrentaré a mi padre. Y así sucedió. Ordenó a sus empleados y estos asesinaron a Amnón. Una vez que asesinaron a Amnón, ¿qué hace Absalón? Huyó y se fue a la casa de su abuelo materno. Era un rey en un pueblo adyacente y su abuelo lo refugió. Allí estuvo, creo que fueron 3 años refugiado. Nunca David lo mandó a buscar para que enfrentara la justicia, ni tampoco su abuelo le dijo, vaya hijo y usted enfrente la justicia. Como David no hizo justicia con Amnón por haber violado a su hermana, entonces Absalón tomó la justicia en sus propias manos, asesinando a su hermano. La ley de Moisés es muy clara respecto a matrimonios con familiares cercanos. La ley de Moisés establece claramente, como lo vemos en el libro de Levítico, donde él habla de que no debe haber un matrimonio entre familias. Él dice, no te casarás con la hija de tu papá, ni con tu tía, etcétera, etcétera. La ley de Moisés establecía prohibición sobre este tipo de vínculos. Pues estuvo allá Absalón refugiándose. David no hizo nada. ¿Qué ocurre? La historia cuenta
que al final alguien interviene por el hijo de papá, por Absalón. Quiero decirles, Absalón, según la Biblia, era uno, o si no, era el favorito de David, era uno de sus favoritos. Alguien intervino y entonces David ordena que él regrese del exilio, pero no lo recibe en casa. David no hace ningún intento por exhortar, regañar, castigar a su hijito. Lo recibe en el país, pero no lo atiende, ni va a saludarlo, ni pide que venga. Y pasan 2 años más, hasta que otra vez alguien también interviene para que David reciba a Absalón. Y David recibe a Absalón como si nada ha pasado. ¿Qué ocurre con Absalón? Sigamos leyendo en el capítulo 18. Tenemos aquí primero de Samuel, segundo de Samuel, perdón. En el capítulo 18, vayamos. Segundo de Samuel, capítulo 18, en el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ocurrió que Absalón se sublevó contra David, se levantó contra David, logró un ejército. David tuvo que huir de Absalón y hubo un enfrentamiento entre los dos ejércitos, los que favorecían a David contra el grupo que favorecía a Absalón. Pero fíjense, antes de que hubiera ese conflicto armado, David habló con sus generales y les dio la siguiente recomendación que aparece aquí en el capítulo 18, en el versículo 5, creo que está, donde él dice, versículo 5, segundo de Samuel 18:5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. No me le hagan nada a mi hijito. Cuando iban los dos ejércitos. Y dice el texto bíblico que todos los soldados escucharon esa petición de David a sus generales. Trátenme a mi hijito Absalón con compasión. Y eso no agradó a los soldados. Porque ¿quién era Absalón? Un asesino. Alguien que había sido encubierto todo el tiempo por su papá. Alguien que siempre había obtenido lo que quería. Pero se dio el combate. Dice que el cabello de Absalón tenía una enorme cabellera. Él iba montado en su cabalgadura y había una enramada, un árbol ahí con ramas, y él quedó en su cabello, se enredó y el caballo continuó y él quedó colgando. Y uno de los generales dijo: mátenlo. Y le cayeron y lo mataron. Pues cuando llegó la noticia a David de que Absalón había muerto en combate, esa fue la reacción de él. Mi hijo, Absalón,
Absalón. El sufrimiento porque no fue capaz David de disciplinar, de corregir a tiempo a su hijo. Mire hasta dónde llegó. Les dije, jóvenes, favor tomar nota de las lecciones que Dios tiene para nosotros sobre la familia de David, a fin de que nosotros, ustedes, no incurran en semejante falla. Pues leímos en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 1, la lectura base de este mensaje, de otro de los hijos de David, Adonías. Adonías también se levantó ya cuando David estaba anciano, estaba postrado en cama. Adonías se levantó para tomar el poder. Y el texto bíblico de Primera de Reyes, capítulo 1, el versículo 6, nos da un dato interesante sobre David como papá, como padre. Dice así: cuando David estaba a punto de morir, su hijo Adonías se rebela. Y entonces dice Primera de Samuel, Primera de Reyes, y este Adonías, dice, nunca había sido reprendido por David. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 1, en el versículo 6. Y lo voy a leer. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Ahora, ese texto bíblico habla mucho. David no había sido estricto, enérgico en la disciplina con su hijo. Dejaba que hiciera todo, no había restricciones. Finalmente, ¿saben qué? Llega la voz, llega la información a David, y David entonces se adelanta y nombra a Salomón como su sucesor. Se apaga ese complot de su hijo Adonías. Salomón llega al trono, muere David, y entonces, poco tiempo después, Adonías pide a la mamá de Salomón, pide a Betsabé que le diga a Salomón que le dé como esposa la joven que había cuidado a David en su lecho de muerte. Estaba casada con David. Aunque dice la escritura, David nunca tuvo relación sexual con ella. Y entonces llegó Adonías a pedir que esa concubina de David se la diera Salomón como esposa. Eso desagradó a Salomón y mandó a matar a Adonías. Noten ustedes, 3 hijos de David sufren muerte violenta. Volviendo entonces al capítulo segundo de Samuel, capítulo 13, ¿se acuerdan el versículo 1? ¿Qué fue lo que les dije? Segunda de Samuel 13:1. Aconteció después de esto. Segundo de Samuel 13:1. Dice ahí, aconteció después de esto. ¿Después de qué? Bueno, lo que dice el capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan ustedes? David tiene relación sexual con Betsabé, esta mujer que estaba casada. Y saben ustedes que David ocultó
porque cuando ella queda embarazada, Betsabé le manda a decir, estoy embarazada. Y el esposo de esa mujer era un gran patriota, un gran soldado, un hombre íntegro, recto, Urías el Eteo. David quiso confabularlo, lo manda a traer del campo de batalla y le dice, báñate y ve a tu casa. Pero Urías no hizo caso. La intención de David era achacarle el hijo de Betsabé a Urías. Y como no logró hacer eso, ¿qué dice la escritura? Ordenó una sentencia de muerte contra Urías el Eteo y se la entregó en su propia mano. Es uno de los episodios de la Biblia más vergonzosos, más tristes. Este hombre íntegro, sin saberlo, llevó en sus manos su propia sentencia de muerte, porque en la carta que el rey David escribió, dirigida al general que estaba combatiendo, dirigiendo las tropas israelíes, es: quiero que me pongas a este hombre en lo más fuerte de la batalla, donde tú sabes que están los soldados enemigos más valientes y más hábiles. Quiero que me pongas a Urías al frente. Y si muere, miren ustedes la dureza de corazón de David en la carta, y dice, y si muere, pues estamos en guerra. Y así ocurrió. Y así fue. Murió Urías el Eteo, un gran hombre. Y David entonces, cuando sabe, queda tranquilo. Pero nada hay que hagamos en secreto que Dios no lo sepa. Y Dios mandó a Natán, el profeta. Les voy a decir, hablar a alguien, confrontar a alguien con un pecado personal, es un trabajo que nadie quiere hacer. Sentarse para decirle, oiga, esto que usted ha hecho, la Biblia dice que eso se llama pecado. ¿Y quién quiere enfrentar a David, el rey? Un gran hombre. En la revista, los hombres más famosos, la cara de David estaba en la portada. ¿Quién quiere enfrentar a ese hombre? Natán llegó en el capítulo 12, segundo de Samuel. Natán comenzó. ¿Y saben cómo empezó Natán? Contando una historia. David, ¿qué le parece? Tengo una historia. Quiero que le escuche, rey. Miren, había dos hombres, uno rico, otro pobre. Resulta que el rico recibió un visitante. Y el rico, que tenía mucho ganado, no mató una de sus ovejas, sino que fue donde su vecino, el vecino pobre, que solo tenía una ovejita, la mató para darle de comer a su invitado. ¿Qué opinas? Que muera el que ha hecho eso y que pague 4 veces. Ese eres tú. Así fue. Se indignó David, dice el texto, se indignó de esa injusticia. Que muera, que pague 4 veces. 4 de sus hijos murieron. Murió el niño concebido por Betsabé en el adulterio. Nace y muere. Muere Amnón, muere Absalón y muere Adonías. 4 hijos. Miren, en la ley de Moisés, Éxodo capítulo 19, Dios promulga los 10 mandamientos. Éxodo 19, en el versículo 2 hay unas palabras que son bien duras. Yo soy Jehová, Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten esto. Éxodo 19:2. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Natán confronta a David, David reconoce su pecado. Vayamos a 2 de Samuel, por favor, capítulo 12. David se arrepiente. David se reconoce su pecado. Y entonces dice el texto en 2 de Samuel, capítulo 12, en el versículo 10. 2 de Samuel 12:10. ¿Están listos? Leamos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí en el versículo 10 dice, Dios da una sentencia. No se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará de tu casa la espada. Yo quiero dedicar unos pocos minutos a ese punto. Hay una sentencia, hay un castigo. Nuestras familias. Mi bisabuela no tuvo un matrimonio ni una familia unida. Mi abuela, menos. Hijos de muchos hombres y incesto. Hubo incesto. Jóvenes, esta es la palabra para, ustedes saben, relación sexual con un pariente cercano. Y sigue ese ciclo. Lo que les he hablado de ese ciclo. Tengo años de estar hablando con los jóvenes de esta congregación. Corten ese ciclo. No es posible que sigamos en esa forma. Donde no hay una solidez espiritual y moral, no hay principios sólidos, seguimos el mismo comportamiento. Seguimos igual. Violencia, inmoralidades sexuales, irresponsabilidad, y continúas y sigues y sigues. El hermano Walter nos contó una anécdota que nos daba risa. Estaba esta señora que pues cada diciembre partía el pavo en dos y horneaba el pavo en dos. Hasta que una nieta le dijo, abuelita, usted tiene una estufa grande, un horno grande, ¿por qué parte el pavo en dos? Es porque mi mamá sí lo hacía. Y fueron a investigar por qué. Porque es que el horno era chiquito, no cabía el pavo. Por eso entonces partía el pavo en dos. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos repitiendo ese ciclo, ese comportamiento familiar, dañino, perjudicial. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Leo lo que dice la Sagrada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir.
la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí hay una palabra poderosa para nosotros en esta mañana. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Saben cómo se llama eso? Algunos, oigan bien, equivocadamente lo llaman maldición. Es que mi familia está maldita. Pero ¿saben qué? Cada uno es responsable de sus propios actos. Cada quien debe responder ante Dios. Si mi padre fue un mujeriego y andaba cambiando de mujeres como cambia de ropa, pues no necesariamente tengo que hacerlo yo. Si mi padre abusaba verbalmente de mi mamá, diciendo todo tipo de griterías y de palabras sucias, ¿por qué voy a seguir? Si mi mamá era una mujer promiscua que le gustaba andar con todo tipo de hombres, ¿por qué ella debe continuar así? ¿Por qué? Ese ciclo dañino, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién? De vuestros padres. Es que así vivía mi papá, mi mamá, mi abuela que me crió, la señora que me crió. Pues no tienes que continuar tú, porque aún de la grieta de una tumba puede nacer una hermosa flor, y del pantano también nace la flor del loto, una hermosa flor. No es posible que continuemos con ese ciclo perverso. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Y cómo es que podemos cortar ese ciclo en nuestra familia? Cristo Jesús, solo Cristo. Solo Dios puede darle ese sendero, ese sentido, ese rumbo a nuestra vida. Solo Dios reinando en nuestro corazón y siendo nuestro Dios. Nuestras familias pueden cambiar. Miren, yo soy Gonzalo III. Mi abuelo, mi papá biológico. Pero yo dije, conmigo se termina ese nombre. Porque ese nombre solamente representa dolor, tristeza. Necesitamos terminar con ese ciclo. Corta con ese estilo de vida. Tu mamá te enseñó así. Eso es lo que aprendiste de tu mamá. ¿Y por qué vas a seguir con ese estilo de vida? Es muy triste, pero he aquí algunas cosas que quiero remarcar sobre la familia de David y David como padre. Bajas pasiones, odio, revanchismo, ansias de poder. Eso era lo que se vivía en la familia de David. Cuando se reunían, si es que se reunían para fin de año o para el cumpleaños del viejo, no se hablaban. Había grupos y conspiraban el uno contra el otro. Esa era la familia de David. Qué terrible, qué triste. Pero la familia de David es que no tenía principios. No había sólidos principios. No había temor a Dios. No había esas virtudes espirituales. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con David?
Dios dijo de él: he hallado un varón conforme a mi corazón, alguien que hará todo lo que yo quiero. Eso dijo Dios de David. ¿Saben que no dudamos de que David fue un hombre de Dios, con lleno de defectos, pecados, etcétera? Pero David fue un hombre de Dios. Pero descuidó a sus hijos. Nos descuidamos, no atendemos, no disciplinamos a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que viene entonces? ¿Qué va a resultar? Nada que nosotros podamos sentirnos orgullosos. David fue un padre ausente, un padre complaciente y falló con autoridad moral. No tenía autoridad moral. David no estableció principios en el hogar. Lecciones para nosotros. Lo hemos repetido. Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es la más grande de las estupideces esperar resultados distintos si sigo haciendo las cosas de la misma manera. Por el contrario, debo hacer las cosas distinto, de un modo diferente. Hay grandes lecciones para nosotros. Esta historia de David no tiene un buen final. Dios quiera que en nuestras familias podamos tener un buen final. Si nosotros tuvimos algo que fue un desastre de familia, luchemos para que nuestros hijos y nuestra familia sea una familia que honre a Dios. Vamos a cantar este himno de invitación que seguramente nuestro hermano tiene listo. Vamos a cantar. Les invito a ustedes, si gustan, a ponernos de pie.